Es un gusto y un honor que hoy esté con nosotros un gran argentino y un querido amigo, como es el ingeniero Manuel Solanet, secretario de Hacienda de la Nación. Bueno, está en muchísimas cosas, ha escrito muchos libros que sería bueno mirarlos, releerlos hoy, en que el gasto público está en el más alto nivel de que yo tenga uso de razón. Además, querido ingeniero, querido Manuel, estás también como director de la Fundación Libertad y Progreso. Y está trabajando como en tus mejores tiempos, que son estos, diremos, pero con un gran desafío por lo que estamos atravesando. Por eso, además de todo tu currículum, que todos los conocen, yo le decía a Montamagre el otro día, que casi columnista de este programa, y a vos también te pido que te convierta un poco columnista de Corriente de Pensamiento. Y yo la primera pregunta que te haría, a ver qué opinas vos, querido Manuel, este tema de... La presidenta el lunes habló de las compañías aseguradoras, habló del tema... El mercado de capitales. Y dijo al final que ella le pedía que todos los argentinos, los 40 millones de argentinos, los que la votaron, los que no la votaron, los que la quieren o los que no la quieren, trabajen en beneficio del país. ¿Cómo estás viendo esto de los mercados de capitales y lo de compañías aseguradoras? Por de pronto esa apelación a la unión de los argentinos debería ser correspondida con una acción política no de confrontación, sino de conciliación. Sin embargo, vemos que se sigue siempre en la confrontación como estrategia de gobierno. El tema de la intervención creciente del Estado, que dio un paso más este lunes pasado. Eso iba a decir, exageradamente intervencionista, ¿no? Bueno, responde a una ideología que rodea a la presidenta. Esto de que el Estado tiene que tener un rol creciente es un camino hacia, si uno quiere, hacia el socialismo del siglo XXI, que ya lo ha transitado Venezuela y nos lleva alguna ventaja, pero nosotros vamos atrás, a paso firme. Hemos conocido esta semana la obligación para las empresas de seguros de poner parte de sus reservas en proyectos de la economía real, que esto le suena muy lindo a los oídos de la gente, sí, pero implica quitar grados de libertad al manejo de sus carteras, quitar entonces eficiencia y en alguna medida incrementarle los costos que sin duda las compañías de seguros la van a trasladar finalmente a las primas y va a ir en desmedro de los usuarios. Así es. La Argentina se vuelve cada vez menos competitiva y el Estado no se da cuenta que cuando da un paso adelante que implica distorsionar la forma en que el sector privado busca optimizar sus recursos, encarece los costos y disminuye la competitividad. Otro paso se ha dado con mayores intervenciones en el mercado de capitales. Esto también responde a este mismo criterio. La autorregulación, que era un rasgo de nuestros mercados, en el sentido de que las bolsas y los mercados imponían propias regulaciones y se encargaban de penalizar a quienes no cumplieran con todas las normas. Hoy el Estado quiere centralizar eso. Quiere manejar todo, ¿no, Manuel? Quiere manejar todo y yo creo que detrás de esto hay una intención de controlar el funcionamiento de ciertas empresas o grupos empresarios. Una especie de pseudo-intervención, decís, Manuel. Una intervención no, poder llegar a actuar frente a esos grupos de una forma más directa, a través de las emisiones de acciones, a través de distintas formas en que el sector privado accede a los mercados de capital para financiar su desarrollo. O sea, siempre esto termina en más ineficiencia y también hay que decirlo, más oportunidades para la corrupción. Ahora, querido Manuel, hablando de la corrupción, no sé, vos estás viendo, hemos hablado varias veces, cómo la gente empezó a preocuparse, primero por la inseguridad, y el empleo le está preocupando muchísimo a la gente.
por la precariedad, por la falta de seguridad de la continuidad. Bueno, la inflación ya sabemos que se miente burdamente. Hasta a veces con esto de los 13 pesos que vivimos, es decir, ¿vos creés que la inflación va a andar un 30% más o menos? Se ha nivelado en aproximadamente el 2% mensual, un poco menos, un poco más. Son los que dan las mediciones. Entre 25 y 30, ¿no? Y eso equivale en el año arriba de 25. Bueno, y el otro que vos sabes todo este tema, pero vos siempre me diste cátedra sobre el tema gasto público. ¿Está en el 45? El gasto público está cerca de 45 puntos del Producto Bruto Interno. Y el déficit público está entre 3 y 4 puntos del Producto Bruto Interno. En circunstancias que el gobierno nacional no tiene acceso al crédito en condiciones razonables y por lo tanto tiene que financiar ese déficit con las cajas propias del sector público, sacándole al ANSES o al PAMI o con emisión y al Banco Central. Claro. Este es el punto central de nuestra dificultad económica. Yo te quiero preguntar algo, una vez que termine esto, no, dale, para que no se me escape. El tema de la fragata Libertad Gana, que es un tema que te decía hace 2 o 3 días que quería hablar con vos. Ya que estamos ante el televidente, te la pregunto públicamente. Tomo una frase de una carta de un lector que me impresionó mucho, que dice: si hay fondos buitres es porque alguien transformó bonos soberanos en carroña. También acá hay que ir hacia atrás. ¿Por qué estamos en esta dificultad que nos embargan la fragata Libertad? Porque la Argentina, el país, el gobierno argentino no pagó sus deudas. Y no las pagó hiriendo a los acreedores, adjudicándoles la culpa de que les pasara lo que le pasó. Claro, porque... Y eso en su momento desvalorizó enormemente los bonos públicos que tenían como compromiso ser tratados los problemas de no pago en sede internacional con renuncia de soberanía. Bueno, llegó la hora. Si uno no paga las deudas, y este es un caso de ese tipo. Argentina dice: yo las pagué porque fui y ofrecí el 35% y se adhirieron a más de un 60% y después fue así, pero no pagó el 100%. Claro. Y además no paga las sentencias, no solo por los bonos impagos, sino también por los juicios y arbitrajes a los cuales se sometió el propio gobierno y que han tenido sentencias adversas y obligaciones de pago. Ya recibió por parte del G20 y por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos el consejo, la advertencia de que pague. Y el gobierno argentino dice: no pago. Bueno, esto finalmente resulta en que la fragata Libertad está en el puerto de Tema. ¿Hace cuándo ya, no? Como claro, un mes por ahí. Todo argumento que se grima sobre que no corresponde que retengan un buque militar, etcétera. Bueno, puede que haya algún resquicio del derecho internacional que permita salir de esta varadura con la fragata. Pero venían los tripulantes para acá ahora. Bueno, claro, los han tenido que traer porque no pueden estar allí toda la vida. Pero ¿quién hubiera dicho que en algún momento nos podía pasar eso? Increíble. Bueno. Pero dame otra cosa, te pregunto. El lunes la presidenta dijo: Néstor pagó al Fondo Monetario la deuda que teníamos. Pero pagamos ¿cuánto? El 4, 5, 6% y tomamos deuda de Venezuela que nos daría el 14%, ¿no? ¿Es así? En el momento que se pagó en el 2005 al fondo sin que el fondo lo reclamara, o sea, se pagó una deuda que no estaba reclamada ni había vencido, sobre la cual se abonaba un interés... De oficio, una petición de parte. De acuerdo, se abonaba un interés del orden del 3%, para luego tener que emitir bonos pagando intereses que en su momento llegaron al 15%, y hoy no puede ni siquiera emitir esos bonos con esa tasa. O sea, esto fue por razones políticas, con gran aplauso en el Salón Blanco, pero obviamente esto ha sido para el país un gran inconveniente porque el país hoy no está en condiciones ya ni siquiera de pagar sus deudas, menos de haberlas pagado en su momento cuando nadie se las reclamaba. Querido Manuel,
Y ahí ya dijiste pagar deuda. No sé cuánto estamos anunciando. Yo un día me encontré con el entonces ministro Vudú, actual vicepresidente de la Nación. Y hablamos y me dijo que el otro día iba a pagar la deuda, a arreglar la deuda con el Club de París. Fíjate cuánto hace que fue ministro Vudú, 3, 4 años será. Bueno, en los no se pagó nada, ¿no? En los comienzos de su gestión como ministro fue a la reunión del Fondo a Estambul. Exacto. Y ahí tuvo una reunión con representantes del Club de París y hubo un principio de acuerdo de que se iba a empezar a negociar. Cuando volvió, recibió una fuerte reprimenda del entonces Néstor Kirchner, que ya no era presidente, sino que estaba en las sombras, y tuvo que retroceder. Desde entonces no se ha vuelto a hablar, esporádicamente se habla. Esta es otra de las deudas pendientes. Por eso te quería preguntar. Y el Club de París, para que la gente lo entienda, agrupa los organismos oficiales, bancos del Estado y organismos oficiales de otros países. O sea, es una deuda muy sensible para los gobiernos. Es como si haya un país que le debe al Banco de la Nación Argentina y le debe hace 10 años y no le paga un centavo ni de principal ni intereses y lo viene bicicleteando. Los argentinos tendríamos motivos para estar enojados con ese país que hiciera eso con nuestro banco. Claro. Bueno, entonces tenemos que entender que haya en el mundo un reclamo sobre la Argentina. Y si tenemos que resolver el problema de la fragata, tenemos que resolverlo entendiendo de que tenemos culpas en esto, como país, como gobierno. No asumo una culpa como ciudadano. Claro, claro. Pero frente al mundo, los argentinos somos argentinos. Y si hubo un gobierno anterior que emitió bonos y no los pagó, el gobierno que lo suceda tiene la obligación de cumplir. En este caso, parte de los bonos son emitidos por este mismo gobierno, es decir, por la gestión Kirchner. De manera de que es muy difícil eludir esta culpa y es imposible que algún país sea causa común y sea solidario y nos ayude en esto de una forma explícita. De hecho, la recorrida que hizo el canciller por Naciones Unidas, sabemos que no dio resultados significativos. Absolutamente. Y dos o tres cosas tengo que preguntarte, tantas cosas, se nos va a ir el tiempo. Y estos presupuestos que se aprueban al libro cerrado, donde se habla que va a haber un 10,5% de inflación, donde se habla que el gasto público va a ser muchísimo menor, donde se dice que una serie de cosas y no se profundiza. Yo recuerdo cuando vos me asesorabas, me desasnaban algunas cosas cuando era senador, y estábamos 2 o 3 meses, analizamos en profundidad el presupuesto. Hoy, bueno, es a libro cerrado, un presupuesto, prácticamente es un dibujo nomás. Has usado la palabra correcta, es un dibujo. Un presupuesto que se basa en hipótesis que ya se sabe que no se cumplen, claro, tanto de crecimiento de la economía como de inflación. Necesariamente es un dibujo. ¿Y es un presupuesto que va a tener que ser modificado a poco de que se haya puesto en vigencia. Y esas modificaciones requieren cierta urgencia, se convalidan ex post después de que se han realizado. El gobierno tiene un margen de maniobra mucho mayor y en buena medida a veces utiliza estas artimañas para contar con ese margen de maniobra. Como la inflación va a ser mayor, los recursos que va a tener van a ser mayores, entonces va a disponer de esas partidas. La inflación va a superar todo esto, ¿no, Manuel? Bueno, va a ser mayor a todo esto. ¿Y vos crees que van a ir las paritarias en cadena ahora? Bueno, lo están pidiendo. Paritarias que ya ocurrieron este año, pero están pidiendo que se abran de nuevo. Estas son las consecuencias de la inflación. La inflación impide programar, impide hacer presupuestos. Castiga a los menos pudientes. Castiga a los que viven de ingresos fijos. El gobierno dice que no, pero es así. Acelera ciertos consumos, desalienta a otros. Impide que haya un buen cálculo económico por parte de las empresas para hacer sus inversiones. Este es otro problema de nuestra economía. La inversión está muy caída. Estamos en cuanto el 7º lugar en Sudamérica que ocupamos. En cuanto a la inversión extranjera directa, estamos después de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, México y probablemente Perú. Perú, está seguro, Perú también. Dije Uruguay, no es. Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, ahí estamos nosotros. Sí, sí. Estábamos segundos durante la década anterior, durante las 90, la década malvada para quienes hoy gobiernan, y hoy estamos sextos.
Pero además estamos sextos con muy poco monto, ¿no? Y la inversión extranjera directa tiene relación con la inversión nacional, o sea, porque los incentivos son los mismos. La decisión de invertir no cambia si es extranjero o si es nacional. Y esto obedece, Manuel, a que no hay reglas de juego claras y seguridad jurídica, ¿no? Por supuesto. Obedece a que se han deteriorado las reglas de juego, han desalentado la inversión, hay intervención en el mercado de precios, hay intervención de otros tipos como las que hemos visto a principios de esta semana, hay inflación, hay emisión, hay falseamiento de las estadísticas. Son circunstancias muy complicadas que finalmente repercuten en un alto riesgo país y en tasas de interés muy altas para el dinero que uno puede conseguir prestado. Y nos fuimos del mundo, ¿no es cierto? No es que el mundo se nos vino encima. Tenemos que retornar al mundo, vamos a ponerlo en ese sentido. Exacto, pero nos fuimos del mundo. Por ahora estamos idos, pero ahí viene el desafío. Yo creo que la oposición tampoco está haciendo mucho. Hoy hablaste de Venezuela. Perdieron por 10 puntos, pero unificaron la oposición. Yo creo que hay que mirar un poco eso. Ha habido síntomas y vos has participado en un intento de unificar voluntades en el plano político. Yo creo que ese es el camino. Y lo voy a seguir haciendo, si Dios quiere. Y la oportunidad va a estar porque este gobierno está deteriorándose, las encuestas lo están marcando. Hay elecciones parlamentarias el año que viene que van a reflejar una participación distinta de los partidos políticos. Lo que hay que lograr es deponer los antagonismos y buscar puntos de unión para que las elecciones del 2015 cuenten con muy buenos candidatos y con muy buena chance de ganar la elección. Querido Manuel, ¿vos no crees que si el año que viene el oficialismo logra imponer la reforma de la Constitución? Yo estoy diciéndolo todos los días porque es una preocupación enorme que tengo, porque digo que nunca las reelecciones fueron buenas. Primero tenés Perón, la segunda etapa de Carlos Menem, que si hubiera la primera etapa hubiera tenido mucho mejor imagen ante la opinión pública, y esto sería nefasto para el país, la reelección. Yo creo que eso hay que, por lo menos en mi caso y el tuyo, porque lo hablamos y mucha gente, es evitar que se toque una sola coma de la Constitución, porque no tiene la culpa la Constitución de los errores que cometemos nosotros. Mira, acá es donde coinciden mis deseos con mis pronósticos. No va a haber modificación de la Constitución. Yo coincido contigo en eso. No va a haber. Ya no hay ese apoyo que se necesita, pues se necesitan los 2/3 de la Asamblea Legislativa. Totalmente. No va a haber modificación de la Constitución. Yo veo un futuro donde el panorama político se va a ir desentrañando, porque se están cometiendo muchos errores, se están poniendo en evidencia esos errores. Estas son políticas que no llevan a ningún lado y son destructivas. La inflación la gente la ve, la falta de empleo la gente la ve, la inseguridad la gente la ve. ¿Y sabe lo que ahora entró a jugar un papel fundamental, el de preocupación de la gente? La corrupción. Por cierto, la corrupción empieza a ser castigada por la gente cuando otros elementos del plano social se deterioran. Mientras no suceda eso, la gente perdona la corrupción, perdona entre comillas. Sí. La perdona en su voto. Mal que perdone, pero lo hace. En su voto, en sus encuestas, pero pasó con otros gobiernos. Sí. Si la situación económica y social se deteriora, si aumenta la inseguridad, entonces no perdonan. No le perdonan la corrupción a quienes no actuaron como debían en el plano de los ferrocarriles, porque vino el accidente de 11. Se reaccionó. Y ahora la gente reacciona y dice, bueno, acá tiene que haber justicia. Y yo creo que esto le va a suceder a este gobierno. Y vos sabés que el cacerolazo aquel, y por eso incorpora a todos, que creo que el 8, no sé cuánto, de noviembre. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Yo digo que ese fue no solamente contra el oficialismo, sino contra nosotros los que actuamos en política también. Así que por eso hay que hacer mea culpa y asumir actitudes con profunda dignidad, que es lo que está haciendo falta, ¿no? Ahora, y valentía. También hay que decir, yo creo que el próximo 8 de noviembre va a ser también masivo el acto de protesta. Todavía no va a tener nombre y apellido en términos políticos, va a ser como los indignados. Pero
finalmente esto tiene que converger en una coalición de partidos políticos. Totalmente. Porque nuestro sistema de representación es por partidos. Por partido. Y esto va a suceder. Yo creo que la oposición tiene que ver con inteligencia. No tratar de asumir el patronazgo de ninguna de estas manifestaciones masivas, pero trabajar en función de ellas. Se nos fue el tiempo, pero una última pregunta que vos me la contestás. Vos sos amante de todas las libertades, yo sé. ¿Qué te parece esta enorme ley que yo no la comparto? Incluso lo dije en el 85, cuando me voy a hablar un día sobre federalismo y libertad de prensa, el tema de la ley de medios. Bueno, está claro que es una ley que no apunta a dar más libertad, sino a coartar la libertad de prensa. Y tiene un destinatario ahora muy claro, todos los días lo dicen permanentemente. La obligatoriedad de vender, que es el famoso artículo 161 de la ley de medios, es obviamente inconstitucional. Yo totalmente, no te quepa duda. Pero creo que en esto coincidimos. Veremos qué dice la justicia. Si no lo considerara así y se avanza, estamos frente a un futuro monopolio dramático, diríamos. Futuro monopolio de los medios en manos del Estado, como lo estamos hoy viendo. Gran proporción de los medios, radio y televisivos, ya son oficialistas. No son de propiedad del gobierno, pero de amigos del gobierno que hacen lo que el gobierno pide. Sumisión al gobierno. Y los únicos canales que quedan, que son los canales que nos permiten ver las cosas que el gobierno no quiere mostrar, son los que están apuntados por la ley de medios hoy. Totalmente. Manuel, querido, te agradezco mucho tu presencia, y te felicito porque estás cada día con más ganas de seguir luchando. Y bueno, hay que sacar... Y este es un momento, creo, propicio para la gente inteligente y capaz y trabajadora como vos, de gran transparencia. Hay que sacar el país adelante. Ese es el compromiso. Y yo creo que se puede hacer esto. Te agradezco mucho, Manuel. Gracias. Un gran abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad. Lo cuidas mucho. Y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande. Y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia. Cada día más. Es un placer hablar con un hombre de la jerarquía y capacidad y transparencia, sobre todo una conducta intachable del querido amigo el ingeniero Manuel Solanet. Y para estas conclusiones voy a tomar, para iniciarlas, con lo que él dijo. Tenemos que sacar el país adelante. Yo me adhiero totalmente a esa posición y creo que la gran mayoría de los argentinos en este momento está preocupado por lo que pasa, pero convencido, con profunda convicción,
de que tenemos la obligación y el deber de velar por nuestra patria, por nuestro país, por nuestros compatriotas y sacar el país adelante. Y a veces, yo digo, el lunes pasado, cuando utilizó la cadena la señora Presidenta, no entro a jugar si bien o mal, pero me llamó a la reflexión y a un poco de optimismo, diríamos, el hecho de que haya dicho: yo convoco a la unidad nacional. Yo digo a veces más bien entendimiento nacional, pero bueno, ella usó la palabra unidad nacional. No solamente a los que me votaron, también a los que me votaron en contra, a los que me quieren y a los que no me quieren, a los que aceptan lo que estoy haciendo y los que no aceptan, a los 40 millones de argentinos. Lo que sí le digo, señora Presidente, a quien conozco por haber actuado conjuntamente en el Senado de la Nación, que le solicito como simple ciudadano de nuestro querido país, que lo que usted dijo lo lleve a la acción. Como decía Ortega, argentinos a las cosas. Terminemos con las convocatorias y los anuncios que no se cumplen. Trabajemos en conjunto por el país. Apelemos a la inteligencia. No le tengamos miedo. Rodémonos de gente, o rodéese, perdón. Yo no le voy a imponer lo que usted va a hacer porque la Presidenta de la Nación es usted. Pero deseamos fervientemente que se rodee de gente capaz, de gente inteligente, de gente de conducta, de gente que demuestre a la opinión pública que podemos mejorar. No solamente ustedes que pertenecen al oficialismo, también nosotros que pertenecemos a sectores de la oposición, pero no con espíritu de destruir, sino con el espíritu de construir. Y más le digo, terminemos con la crispación, terminemos con el enfrentamiento, terminemos con apuntar a un solo sector para concluir con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Organismos internacionales de todo tipo están preocupados por todas las libertades, pero yo digo que la madre de las libertades es la libertad de prensa y la libertad de expresión, establecida expresamente en nuestra Constitución. No hace falta ni siquiera leyes de medios, hace falta que cumplamos el espíritu y la letra de nuestra querida Constitución, que lo hagamos con valentía, con coraje, con dignidad, por sobre todas las cosas, y pensemos con espíritu constructivo en grande, tratando de los argentinos tengamos el país que realmente se merecen los 40 millones de compatriotas que habitan nuestro suelo. Dios quiera que así sea. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.